Tienes piernas, puedes caminar tú sola. Mientras esperaba un taxi bajo la lluvia fuera de la maternidad con mi recién nacido, mi marido estaba acondicionando una habitación para su madre en mi apartamento. Y por la noche él mismo llamó a un taxi, pero para sus propias pertenencias. Las frías gotas se deslizaban por el cuello, recorriendo la espalda con un desagradable rastro húmedo. Laura se abrochó bien el abrigo, tratando de proteger de la llovizna el pequeño paquete en sus brazos. Su hijo de una semana respiraba suavemente, sin sospechar que su primer paseo transcurría en un pedazo de asfalto junto a la entrada de la maternidad, donde la enfermera, siguiendo las normas, los había dejado esperando el transporte. ¿Vendrán pronto?, preguntó amablemente la enfermera antes de irse. Sí, en cualquier momento, mintió Laura, sonriendo forzadamente. Durante 40 minutos había estado de pie con el niño en brazos, mientras dos bolsas deportivas con sus pertenencias se empapaban a sus pies. Sostenía el teléfono apretado entre el hombro y la oreja, escuchando los tonos. Miguel no contestaba. El asfalto mojado reflejaba el cielo gris, como un viejo espejo empañado. Por fin. Suspiró cuando cesaron los tonos. Miguel, ¿dónde estás? Llevo casi una hora bajo la lluvia frente a la maternidad. ¿No te dije que estaría ocupado hoy? La voz de su marido sonaba irritada y algo demasiado aguda, como si se estuviera justificando no ante ella, sino ante alguien que estaba a su lado. No, dijiste que vendrías a buscarnos. Laura sintió como su voz empezaba a temblar. Tengo al bebé, 2 bolsas, y hace apenas una semana que di a luz. En el auricular reinó el silencio, luego se oyó un crujido, como si alguien hubiera cubierto el micrófono con la palma de la mano, y una conversación ahogada. Laura reconoció la áspera voz de su suegra. Después de un par de segundos, Miguel volvió a hablar. Tienes piernas, puedes caminar tú sola. Mamá está aquí con nosotros. Mamá dice que el movimiento te vendrá bien después del parto. Todo dentro de Laura pareció derrumbarse. Miraba la pantalla del teléfono, sin creer lo que había oído. Miguel había colgado. Llama ahora mismo y dime que era una broma, suplicaba mentalmente, pero el teléfono permanecía en silencio. El pequeño se agitó y comenzó a lloriquear. Laura lo mecía maquinalmente, tratando de calmarlo. De repente recordó claramente su primer encuentro con Miguel. Hace 2 años, su vida estaba organizada al minuto. Turnos en el hospital, trabajos extras a domicilio como enfermera particular, encuentros ocasionales con amigas. Al hospital había ingresado un hombre delgado, de unos 30 años, con apendicitis aguda. Cuando Laura entró en la habitación para la revisión postoperatoria, él inmediatamente llamó su atención, no como hombre, sino más bien como un personaje extraño. Delgado, con el pelo rubio despeinado y gafas redondas que le hacían parecer un búho. Como el protagonista de una película culta, un físico teórico distraído. Me llamo Laura, seré tu enfermera, se presentó, comprobando el gotero. ¿Cómo te sientes después de la operación? Miguel, respondió el paciente en voz baja, sonriendo confundido. Duele, pero es soportable. Sabes, es mi primera vez en el hospital, estoy algo nervioso. Había algo conmovedor en él, esa timidez, cortesía, manera de hablar, ligeramente anticuada, como de otro tiempo. Cuando le hacía la cura, él seguía atentamente sus manos. Tienes una precisión asombrosa en tus movimientos, comentó con aprobación. Como un joyero. Laura sonrió. A menudo le hacían cumplidos, pero normalmente eran algo groseros, sobre su figura o apariencia. Y aquí, sobre sus manos, sobre su trabajo, era agradable. Esa misma noche, irrumpió en la habitación una mujer corpulenta, con un abrigo caro pero de mal gusto, con el pelo teñido de azul negro, peinado en un pesado moño alto. Miguelito. Mi solecito. Exclamó, y se abalanzó sobre su hijo con tanta angustia como si hubiera vuelto de la guerra, y no de una operación rutinaria. Laura, que estaba cambiando el gotero,
casi deja caer el frasco de la sorpresa. Perdone, pero el horario de visitas ha terminado, dijo lo más suavemente posible. La mujer la miró con la mirada con que se mira a un obstáculo molesto. Soy su madre. Su madre. Pronunció en un tono que no admitía réplica. Y me quedaré con mi niño todo el tiempo que sea necesario. Miguel, que hasta hace poco se trataba con Laura de igual a igual, se encogió y se convirtió en una pálida sombra de sí mismo. No dijo ni una palabra en defensa de las normas hospitalarias, solo sonrió culpablemente a la enfermera, moviendo los labios sin sonido. Lo siento. A Carmen, así se llamaba esta mujer, hubo que aguantarla toda la semana que Miguel estuvo en el hospital. Venía con enormes bolsas de comida, aunque él tenía prescrita una dieta, daba instrucciones al personal médico y exigía un trato especial para su niño. Por alguna razón, a Laura le tocaba una parte especial de sus reproches. Chica, ¿cómo sujetas la jeringa? Así le saldrán moratones a Miguelito. Y la venda está demasiado apretada, es muy delicado. Laura solo sonreía, ya acostumbrada a este tipo de familiares. Pero notó cómo Miguel hacía muecas con cada uno de estos comentarios y cómo la miraba de manera especial, con disculpa y admiración al mismo tiempo. Antes del alta, se acercó torpemente al mostrador cuando su madre se ausentó para ir a la farmacia. Laura, me gustaría invitarte a un café, dijo, ruborizándose hasta la raíz del pelo. Como agradecimiento por tus cuidados. Y si soy sincera, simplemente ella aceptó por curiosidad. Y luego otra vez. Y otra. A los 30 años, Miguel, un talentoso programador con buenos ingresos, no tenía experiencia en relaciones con mujeres. Tras la aparente suavidad se escondía la maleabilidad de la plastilina, con la que su autoritaria madre había estado modelando su ideal de niño obediente durante 3 décadas. Pero con Laura era diferente, entusiasta, casi apasionado. Era como si estuviera probando el fruto prohibido de la independencia, admirando su independencia, determinación, capacidad para defenderse. Cuando estaban solos, sus ojos brillaban, enderezaba los hombros y se convertía en el hombre que podría haber sido sin el sofocante cuidado materno. Señorita, ¿la ayudo? La voz del anciano taxista devolvió a Laura a la húmeda realidad frente a la maternidad. ¿Ha llamado a un taxi? No, pero lo haré ahora, Laura asintió agradecida y alcanzó el teléfono. Mientras se acomodaba en el asiento trasero con el bebé, el taxista colocaba cuidadosamente las bolsas en el maletero, murmurando algo sobre maridos irresponsables. ¿Vamos a casa?, preguntó, sentándose al volante. A casa, repitió Laura como un eco, y dio la dirección. Por la ventanilla pasaba la ciudad, indiferente a sus problemas. En su memoria surgió el día en que conoció a los padres de Miguel. Entonces todavía podía cambiarlo todo. Carmen apareció en la puerta del apartamento como una reina en una recepción, con un traje cuidadosamente seleccionado, un peinado perfecto y una sonrisa antinatural en los labios, pintados demasiado brillantes para una hora diurna. Por fin mi Miguelito ha decidido presentarnos a su amiga, pronunció la última palabra con tal expresión, como si se tratara de un malentendido temporal. El padre de Miguel, Juan, un hombre delgado, de mirada apagada, estrechó silenciosamente la mano de Laura y hasta el final de la velada apenas pronunció palabra, solo asentía en respuesta a los monólogos de su esposa. Durante la cena, Carmen sometió a Laura a un verdadero interrogatorio sobre su familia. Padres en una pequeña ciudad, padre electricista, madre vendedora, sobre la educación, escuela de enfermería. No universidad. Sobre el trabajo, enfermera, eso es noble, por supuesto, pero tan duro y sin perspectivas. ¿Y el apartamento es tuyo o lo alquilas?, preguntó la suegra, tuteándola sin permiso. Mío, de una habitación, respondió Laura. Lo compré con hipoteca hace 3 años, ya he pagado más de la mitad. Esto pareció causar cierta impresión en Carmen, pero rápidamente se recuperó. Bien hecho, muy hogareña.
Aunque para Miguelito será demasiado pequeño, por supuesto. Está acostumbrado al espacio. Nuestro apartamento tiene 80 metros cuadrados y además una casa de campo en un buen lugar. Después de la cena, cuando volvían a casa de Laura, Miguel sonreía culpablemente. Mamá es un poco directa. Pero se le pasa. Solo se preocupa por mí. ¿Se preocupa o te considera su propiedad?, pensó entonces Laura, pero se calló. Y fue un error. La propuesta de matrimonio de Miguel llegó 6 meses después, inesperada y no demasiado romántica, mientras veían una serie en su pequeño apartamento. «Te quiero», dijo en voz baja. «Casémonos». Sacó el anillo del bolsillo de su pantalón de estar por casa, sencillo pero bonito, con un pequeño zafiro. «¿Lo elegiste tú?», preguntó ella, examinando el anillo. Miguel titubeó. «Bueno». Mamá ayudó. «Pero la decisión fue mía», añadió apresuradamente. La boda fue modesta, en una cafetería con 2 docenas de invitados. Carmen brillaba con un vestido color champán, atrayendo la atención hacia sí misma y recordando constantemente a todos lo maravillosa que era su familia, lo inteligente que era su hijo, y qué buen partido era para cualquier chica. De Laura hablaba con condescendencia. Sencilla, pero con carácter. En los primeros meses de matrimonio, Miguel a menudo se quedaba en casa de su madre, ya fuera para ayudar con la tecnología, para colgar una estantería, o simplemente porque mamá me pidió que pasara. Cada vez regresaba como un limón exprimido, con los hombros caídos y ojos tristes. Y al día siguiente, invariablemente transmitía a Laura consejos de su madre sobre cómo cocinar correctamente, limpiar, llevar el presupuesto familiar. «Mamá dice que hay que hacer la cama en cuanto te levantas», decía, mirando a otro lado. «¿Y mamá sabe que tenemos 30 años y decidimos nosotros cuándo hacer la cama?», respondía Laura bruscamente. Miguel inmediatamente se desanimaba y no volvía a sacar el tema, pero después de unos días traía una nueva ración de sabios consejos. Poco a poco, Carmen empezó a aparecer en su casa cada vez más a menudo, primero una vez a la semana para tomar el té, luego 2 veces, luego casi a diario. Venía con bolsas de comida, que ella misma cocinaba, colgaba cortinas más bonitas, recolocaba los muebles para que quedaran más cómodos. Cada una de sus visitas dejaba tras de sí un rastro invisible pero palpable, otra piedrecita de control, colocada en los cimientos de su joven familia. Cuando Laura intentó hablar de esto con su marido, él solo se encogió de hombros. «¿Qué puedo hacer? Es mi madre, se preocupa. No tiene a nadie más que a mí». «Y ahora tú me tienes a mí», le recordó Laura. «Y tienes que elegir. Al fin y al cabo, es mi apartamento». «Exacto, tuyo», respondió Miguel inesperadamente brusco. «Me lo recuerdas en cada oportunidad». Esta fue su primera pelea seria. Y ya entonces Laura sintió que había perdido la batalla antes de que comenzara. El taxista se detuvo frente a un edificio de ladrillo de 5 pisos. Laura le pidió que esperara y la ayudara con las bolsas. En la entrada se detuvo, sacando las llaves, y notó que las luces estaban encendidas en las ventanas de su apartamento. «Miguel está en casa después de todo», pasó por su mente un pensamiento alegre. Tal vez había recapacitado y decidido recibirlos como es debido. Pero subiendo las escaleras hasta el 3er piso, con el niño en brazos y la bolsa, oyó extraños sonidos tras la puerta, como si estuvieran moviendo algo. Y las voces de su marido y su suegra. Laura sintió una opresión en el corazón. Insertó la llave en la cerradura, la giró y empujó la puerta. Lo que vio superó sus peores expectativas. «Estoy embarazada», dijo Laura, mirando las 2 líneas en el test hace 9 meses. Miguel se quedó paralizado con una taza de café en la mano. Sus ojos miopes parecían aún más grandes tras los cristales de las gafas. Bajó lentamente la taza, y Laura notó cómo le temblaba la mano. «¿Tú? ¿Estás segura?», preguntó con voz ronca. «El test da positivo».
pero pediré cita con el médico para una ecografía de confirmación. Miguel se levantó de la mesa, se acercó a ella y la abrazó torpemente. Laura sintió cómo latía su corazón. Yo voy a ser padre, dijo como si saboreara estas palabras. ¿Te lo imaginas? Yo, padre, en su voz sonaba sorpresa, miedo y algo parecido al orgullo. De repente apretó fuertemente sus hombros, la miró a los ojos, completamente distinto a su yo habitual, exclamó, es maravilloso. Vamos a tener un hijo. Laura sonrió, pero por dentro todo se contraía de ansiedad. Se imaginó la reacción de su suegra y la sonrisa se marchitó en sus labios. Me alegra que pienses así, dijo en voz baja. Pero tenemos mucho que discutir. Miguel pareció no oírla. Hay que contárselo a mamá, reaccionó. Estará tan feliz. Por fin un nieto o una nieta. Laura sintió que su corazón se saltaba a un latido. Miguel, quizás primero lo pensamos nosotros. Me acabo de enterar, ni siquiera he ido al médico aún. Claro, claro, asintió él. Pero a mamá se lo podemos decir, es parte de la familia. Laura quiso objetar que la familia eran ella y Miguel y que su madre era una pariente, pero no encontró fuerzas para empezar esta conversación de nuevo. Habían discutido demasiado a menudo sobre esto en los últimos meses y cada vez Miguel se cerraba, se ofendía y luego corría a quejarse a su madre. Está bien, cedió ella. Pero esperemos a la ecografía. Para estar seguros. Miguel se iluminó y la abrazó de nuevo. Por supuesto. Así será lo correcto. Primero al médico, luego ya daremos la noticia. Pero al día siguiente, al volver del trabajo, Laura se encontró a Carmen en el apartamento. La suegra estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té, hojeando un libro. Aquí está nuestra futura mamá, canturreó, levantando los ojos. Miguelito me lo ha contado todo. ¡Qué felicidad! Voy a ser abuela. Laura se quedó inmóvil en la puerta de la cocina, sintiendo cómo se alzaba dentro de ella una ola de ira. Miguel, sentado junto a su madre, sonrió culpablemente. Mamá, te pedí que esperaras hasta que Laura y yo. Ay, hijo mío, interrumpió Carmen. ¿Cómo se puede ocultar semejante alegría? Te he traído un libro sobre el embarazo, el mejor, se volvió hacia Laura, y he hecho una lista de alimentos. Ahora tienes que alimentarte correctamente, ya sabes que la salud del bebé depende de ello. Laura respiró hondo, tratando de calmarse. Le esperaban 9 meses de embarazo y necesitaba aprender a mantener la sangre fría. Gracias, Carmen, dijo, colgando el bolso en el gancho. Pero soy personal sanitario y sé algo sobre el embarazo. Además, tendré un médico que me supervise. Oh, querida. Sonrió condescendientemente la suegra. Una cosa es el conocimiento general y otra muy distinta la experiencia práctica. He criado a un hijo maravilloso, miró con orgullo a Miguel, y estoy dispuesta a compartir mi experiencia contigo. La ecografía confirmó el embarazo, y el médico declaró que el feto se estaba desarrollando normalmente. Cuando Laura salió de la consulta, en el pasillo la esperaban no solo Miguel, sino también Carmen. La suegra inmediatamente se abalanzó sobre ella con preguntas. ¿Qué ha dicho el médico? ¿Está todo bien? ¿Qué plazo han establecido? Hablaba tan rápido que Laura apenas tenía tiempo de asentir. 7 semanas, respondió finalmente. Todo está bien, el doctor dijo que el desarrollo es normal. ¿7 semanas? Repitió Carmen, como si pillara a su nuera en una mentira. No, eso no es correcto. Cuando estaba embarazada de Miguel, a estas alturas ya eran 8 semanas. Laura miró perpleja a su suegra, luego a su marido, esperando que comentara de alguna manera lo absurdo de la declaración. Pero Miguel solo tosió y murmuró. Mamá, vamos a confiar en los médicos, ¿de acuerdo? Eres demasiado confiado, Miguelito, hizo un gesto con la mano Carmen.
Los médicos a menudo se equivocan. Cuando naciste, a mí también me dijeron muchas cosas incorrectas. A la salida de la consulta, la suegra entregó a Laura un papel. Aquí tienes una lista de alimentos que debes incluir obligatoriamente en tu dieta. Y los que están categóricamente prohibidos, levantó significativamente el dedo. Para Miguel durante el embarazo solo comí lo mejor. Nada de conservas, alimentos preparados, comida rápida. Laura tomó la lista, resistiendo el deseo de arrugarla y tirarla. Paciencia, se recordó a sí misma. Por la noche, cuando ella y Miguel se quedaron solos, finalmente no se contuvo. ¿Por qué le invitaste a la ecografía? Debería haber sido nuestro momento, solo nuestro. Miguel parpadeó desconcertado. No la invité. Vino ella sola. Simplemente estaba muy preocupada. ¿Y no podías explicarle que es algo personal? Que no todo en nuestra vida debe contar con su participación. Laura, pero es mi madre, comenzó a justificarse. Exactamente, interrumpió Laura. Tu madre, no la mía. Y no la madre de nuestro hijo. Es la abuela y debe conocer su lugar. Miguel palideció y apretó los labios. Empiezas otra vez, dijo con resentimiento. Siempre igual, mamá es mala, mamá se mete donde no debe. Ella solo se preocupa. Entiende de medicina no peor que tú, ha trabajado toda su vida en el registro de la clínica. Laura puso los ojos en blanco. Trabajar en recepción y tener formación médica son cosas un poco diferentes, Miguel. No importa, continuó obstinadamente. Lee mucho, fue a cursos. Tiene mucha experiencia. Y lo más importante, solo nos desea el bien. A nosotros, o a ti, pensó Laura, pero en voz alta dijo. Bien, intentaré ser más paciente. Pero por favor, habla con ella. Explícale que algunos momentos de nuestra vida deben quedar solo entre nosotros. Miguel asintió, pero en su mirada Laura leyó dudas. Sabía que no le diría ni una palabra a su madre. El primer trimestre Laura lo pasó con toxicosis, que Carmen llamaba capricho y disimulo. Cuando yo estaba embarazada, declaraba, no tenía ninguna toxicosis. Trabajé hasta el último día, cocinaba, limpiaba. Y ahora los jóvenes son tan blandos, a la mínima, a la cama. Un día, cuando Laura yacía con una compresa fría en la frente después de un ataque de náuseas, la suegra abrió sin ceremonia la puerta del dormitorio. ¿Aún no te has levantado? Se sorprendió. Ya son las 2. Miguelito vendrá pronto del trabajo, y la comida no está hecha. Carmen, dijo Laura cansadamente. Ahora no puedo cocinar, me dan náuseas solo con el olor de la comida. Tonterías, cortó la suegra. Todo es autosugestión. Levántate, anda, te he traído una buena receta, tortitas de hígado con cebolla. Muy bueno para la futura mamá. Con solo pensar en las tortitas de hígado, Laura volvió a sentir náuseas, apenas le dio tiempo a llegar al baño. Cuando regresó, pálida y temblorosa, la suegra sacudió la cabeza. Te ha malcriado Miguel. Te lleva en brazos, consiente tus caprichos. Y tú te aprovechas. No estoy haciendo caprichos, se enfadó Laura. Tengo toxicosis, es un fenómeno normal durante el embarazo. En un embarazo correcto, apretó los labios Carmen, cuando la mujer está positiva y piensa en el bebé, no en sí misma, no hay toxicosis. Laura respiró hondo, contó hasta 10 y se fue en silencio al dormitorio, cerrando la puerta. Oía a su suegra murmurar algo en la cocina, haciendo ruido con los platos. Para el tercer mes, la toxicosis retrocedió y Laura volvió al trabajo. El ambiente del hospital, con todos sus olores de desinfección, medicamentos y comida hospitalaria, le parecía un paraíso en comparación con el asfixiante control que reinaba en casa. ¿Sabes?, compartió con su colega Pilar, con quien almorzaba en la cafetería, a veces pienso que no soy yo quien está embarazada, sino mi suegra.
Controla absolutamente todo lo que como, cómo duermo, cuánto paseo. Pilar, una enfermera experimentada de unos 45 años, asintió comprensivamente. Caso clásico. La suegra cree que llevas a su hijo, no al tuyo. Yo pasé por esto, mi primer marido también era de la categoría de hijitos de mamá. ¿Y qué hiciste?, preguntó Laura con esperanza. Me divorcié, se encogió de hombros Pilar, cuando el niño tenía 3 meses. No soporté esa guerra territorial. Pero no me hagas caso, quizás a ti se te arregle todo. Lo importante es establecer límites claros ahora, antes de dar a luz. Porque después será peor. Laura revolvía pensativamente su té. Establecer límites, fácil decirlo. ¿Cómo establecerlo si el marido siempre se pone del lado de su madre? En el 4º mes de embarazo, Laura tenía programada una importante ecografía. Específicamente tomó un día libre en el trabajo y concertó una cita a una hora conveniente. Un día antes de la visita al médico se lo comunicó a Miguel. Mañana ecografía a las 11 de la mañana. ¿Vendrás conmigo? Miguel titubeó. Creo que había quedado con un cliente a esa hora. Pero intentaré cambiar la reunión. Por favor, pidió Laura suavemente, es importante para mí. Posiblemente sabremos el sexo del bebé. A la mañana siguiente, Miguel consiguió ausentarse del trabajo y fue con ella a la clínica. Laura estaba feliz. Por fin un momento que les pertenecía solo a ellos dos. Pero cuando llegaron al edificio de la clínica, vio una figura familiar en la entrada. Esto no, susurró, sintiendo que todo se helaba por dentro. Carmen, con un elegante vestido y un peinado como recién salida de la peluquería, les saludó con la mano. Miguelito. Laurita. He venido antes para hacer cola. Laura se volvió hacia su marido y por su mirada culpable entendió que no era una casualidad. ¿Se lo dijiste? Sí, Seo. Me prometiste que estaríamos solos. No lo prometí, murmuró él, y además, a mamá también le interesa. Tiene derecho a saber quién tendrá, un nieto o una nieta. Lo sabrá al mismo tiempo que todos, cuando lo anunciemos después de la ecografía, cortó Laura, pero ahora no vendrá con nosotros a la consulta. Se dirigió decidida a la entrada, asintió a su suegra, y fue directamente a recepción, dejando a Miguel explicarse con su madre. De reojo, escuchó la voz indignada de Carmen. ¿Cómo que no voy? Claro que voy. Soy la abuela, tengo derecho. Cuando los 3 se acercaron a la sala de ecografías, Laura dijo firmemente. A la consulta entramos Miguel y yo solos. La suegra esperará en el pasillo. Pero, comenzó Carmen. Nada de peros, por primera vez Laura no se contuvo, es mi hijo, mi cuerpo, y yo decido quién estará presente en el examen. Para su sorpresa, Miguel la apoyó. Mamá, Laura tiene razón. Espéranos aquí, por favor. Te contaremos todo. Carmen apretó los labios, se sentó en un banco en el pasillo y se volvió ostensiblemente. En la consulta, la médica aplicó gel sobre el vientre de Laura y comenzó a mover el transductor. Miren, aquí está su bebé, sonrió, señalando la pantalla. Todos los parámetros corresponden al plazo, el desarrollo va normal. ¿Quieren saber el sexo? Laura miró a Miguel. Él asintió emocionado, sin apartar los ojos de la pantalla. Queremos, respondió ella. Van a tener un niño, anunció la médica, miren, aquí se ve bien. Miguel emitió un sonido extraño, algo entre una risa y un sollozo. Apretó fuertemente la mano de Laura. Un niño. Susurró. Vamos a tener un hijo. Cuando salieron de la consulta, Carmen se levantó de un salto. ¿Y bien? ¿Quién? Su voz temblaba de impaciencia. Un niño, mamá, anunció Miguel radiante, vamos a tener un hijo. Lo sabía. Exclamó triunfante la suegra. Desde el principio dije que sería un niño.
El corazón de una madre lo sabe, se llevó las manos al pecho, será una copia exacta de mi Miguelito, ya lo verán. De camino a casa, Carmen no cerró la boca ni un minuto, discutiendo nombres. Juan, en honor al abuelo, o mejor Ramón, en honor a mi padre. La habitación del niño, ya que Laurita tiene un apartamento de una habitación, tendréis que mudaros conmigo y, por supuesto, participación en la crianza del nieto. Me ocuparé de él desde el nacimiento, declaró, vendré todos los días, ayudaré con el baño, la alimentación. Os enseñaré cómo sostenerlo correctamente, cómo envolverlo. Laura y Miguel intercambiaron miradas. En su mirada, ella leyó una pregunta muda, ¿qué hay de malo en eso? Y la suegra continuó. Y cuando el pequeño crezca, lo llevaré a la escuela de música, a clases de inglés, a ajedrez. Miguel de niño iba a todo eso, y creció tan inteligente, miró con orgullo a su hijo. Escuela de música, inglés, ajedrez, pensó Laura, y en algún lugar entre ellos, una personalidad aplastada por el control materno. Por la noche, Laura habló seriamente con su marido. Miguel, necesitamos hablar sobre nuestro futuro. Y el futuro de nuestro hijo. Te escucho, respondió él con cautela. Tu madre interfiere demasiado activamente en nuestra vida. Entiendo que quiere ayudar, pero tengo la impresión de que está tratando de tomar el control no solo sobre ti, sino también sobre mí y sobre nuestro futuro hijo. Miguel frunció el ceño. Exageras. Solo se preocupa. No es preocupación, es control, dijo Laura firmemente, y quiero que establezcamos límites claros. Especialmente después del nacimiento del niño. ¿Qué límites?, preguntó él sin comprender. Por ejemplo, decidir cómo llamar a nuestro hijo lo haremos tú y yo, no tu madre. Viviremos en nuestro apartamento, no en el suyo. Y también educaremos al niño nosotros, sus padres. Miguel asintió inseguro. Bien, hablaré con ella. No, sacudió la cabeza Laura, hablaremos con ella juntos, como familia. Pero la conversación con Carmen nunca tuvo lugar. Cada vez que Laura sacaba el tema, Miguel encontraba un pretexto para posponer la charla, ya fuera el trabajo, el cansancio, o no querer disgustar a su madre a su edad. Mientras tanto, el embarazo de Laura continuaba y el vientre se hacía cada vez más notable. En el 7º mes de embarazo Laura cogió la baja por maternidad. Ahora pasaba más tiempo en casa y esto significaba más visitas de la suegra. Cada día Carmen llamaba, contaba lo que había leído en otro libro sobre embarazo, qué vitaminas debía tomar Laura, con qué frecuencia pasear, cuánto dormir. Lo hago por el bien de mi nieto, decía cuando Laura intentaba objetar, tú, por supuesto, eres enfermera, pero no tienes experiencia en la maternidad. Y yo he dedicado toda mi vida a criar a Miguel, y mira, qué persona maravillosa ha crecido. Una persona maravillosa, que no puede decir no a su propia madre y apoyar a su esposa, pensaba Laura, pero callaba. Ya no tenía sentido discutir. Un día, cuando faltaba un mes para el parto, Laura se puso a limpiar el cuarto del bebé. Era una pequeña habitación que ella y Miguel habían convertido de un trastero, liberando espacio en los armarios. Habían comprado una cuna, una mesa para cambiar pañales, colgado imágenes brillantes en las paredes. Laura guardaba en la cómoda diminutas camisetas y trajecitos, imaginando cómo muy pronto vestiría a su hijo con ellos. Sonó el timbre de la puerta. Laura fue a abrir de mala gana, sabía quién era. Carmen entró volando en el apartamento, quitándose el abrigo sobre la marcha. Tengo noticias increíbles, anunció. He encontrado una niñera para el pequeño. ¿Te imaginas? Una vieja conocida mía, Consuelo, puede venir 3 veces por semana a cuidar al niño. Es muy experimentada, ha criado a 3 hijos y 5 nietos. Laura se quedó inmóvil con una camiseta en las manos. Carmen, dijo lentamente, no necesitamos niñera. Estaré de baja por maternidad al menos hasta que cumpla 1 año y me las arreglaré sola con el niño.
Pero tú no tienes experiencia, objetó la suegra, y Consuelo tiene tanta. Y yo vendré los demás días. Así que puedes ocuparte tranquilamente de tus asuntos, mientras Consuelo y yo cuidamos del pequeño. Laura sintió que una ola de ira se alzaba dentro de ella. ¿Mis asuntos?, repitió. ¿Y qué, según ustedes, debo hacer mientras educan a mi hijo? Bueno, no sé, se encogió de hombros Carmen, quizás vuelvas al trabajo. ¿O algún curso? Miguel dijo que querías apuntarte a cursos de formación. Quería ir a cursos dentro de un año, cuando el niño crezca, cortó Laura, y ahora quiero criar a mi hijo yo misma. Sin niñeras y se interrumpió, pero la suegra entendió lo no dicho. Sin mí, ¿verdad? Su cara se distorsionó. ¿Así que es eso? ¿Quieres echar a la abuela de la vida de su nieto? No lo permitiré. Laura exhaló, tratando de calmarse. No debía ponerse nerviosa en su estado. Carmen, no he dicho que no vaya a ver a su nieto. Pero la decisión sobre quién y cómo cuidará de él la tomamos Miguel y yo. Espero que lo entienda. ¿Y has preguntado la opinión de Miguel? Entrecerró los ojos la suegra. Él precisamente está de acuerdo con la niñera. Lo discutimos ayer. Laura se quedó helada. Habían discutido sobre la niñera a sus espaldas. Su marido y su suegra decidían cómo organizar la vida de su hijo sin informarle. Esa noche tuvo otra conversación con Miguel. ¿Es verdad que tú y tu madre decidieron contratar a una niñera?, preguntó Laura directamente. Miguel asintió culpablemente. Mamá lo propuso, y me pareció que no era mala idea. Te será más fácil si alguien te ayuda con el niño. ¿Y no hacía falta preguntarme? La voz de Laura temblaba. Soy la madre de este niño, por si lo has olvidado. No lo he olvidado, murmuró Miguel confuso, es solo que mamá dijo que era una sorpresa. ¿Una sorpresa? Laura casi se ahogó de indignación. Miguel, una niñera para un recién nacido no es un ramo de flores para presentar como sorpresa. Es una decisión seria que debemos tomar juntos. No lo pensé, se encogió él, lo siento. Nunca piensas cuando se trata de tu madre, soltó Laura con rabia. Su palabra es ley para ti. Y yo, al parecer, soy solo una incubadora para producir nietos. Miguel palideció. Eres injusta, dijo en voz baja. Te quiero, y lo sabes. Me quieres, coincidió Laura, cansada, pero no me respetas. Y no me percibes como igual. Para ti, tu madre siempre estará en primer lugar. No es verdad, exclamó él, es solo. Solo que no quiero ofenderla. Ha hecho tanto por mí. ¿Y yo? ¿Acaso no merezco el mismo respeto? ¿Acaso no me convertiré en la madre de tu hijo dentro de un mes? Miguel calló, sin saber qué responder. Y Laura de repente se dio cuenta de que estaba cansada de esta lucha. Acariciaba su vientre redondeado y pensaba que pronto serían 3. ¿Y qué? Guerra territorial. Laura se despertó por un dolor agudo en la parte baja del abdomen. Durante varios segundos, permaneció acostada, conteniendo la respiración, esperando que fuera solo otra falsa alarma. Pero el dolor se repitió, fuerte, penetrante, obligándola a inhalar bruscamente. Miró el reloj, las 3:30 de la madrugada. Miguel sacudió cuidadosamente el hombro de su marido dormido. Miguel, despierta. Creo que está empezando. Él murmuró algo ininteligible y se dio la vuelta. Laura sacudió más fuerte. Miguel. Han comenzado las contracciones. Su marido saltó de la cama, agarrando las gafas de la mesita de noche. ¿Qué? Ya. Pero si aún falta una semana para la fecha prevista. Díselo a él. Laura sintió hacia su vientre y se encogió por una nueva ola de dolor. Miguel se agitaba, poniéndose los vaqueros directamente sobre los pantalones del pijama, enredándose en las mangas de la camisa.
Entonces, la bolsa de emergencia está junto a la puerta, los documentos. ¿Dónde están los documentos? Se movía por la habitación mientras Laura se levantaba lentamente de la cama. En mi bolso, en el recibidor, dijo tranquilamente, aunque por dentro todo se contraía de miedo y emoción, llama a la ambulancia y a tu madre, avisa que vamos a la maternidad. Al captar la mirada interrogante de su marido, añadió. Solo avísale, que no se apresure, explícale que de todos modos no dejarán entrar a los familiares en el departamento de admisión. Miguel asintió y corrió al teléfono, marcando el número de la ambulancia sobre la marcha. Laura se dirigió lentamente al baño, para hacer los últimos preparativos antes del viaje a la maternidad. Media hora después ya estaban en el departamento de admisión de la maternidad. Mientras examinaban a Laura, Miguel medía nerviosamente el pasillo con sus pasos. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de su madre. Sí, mamá, ya estamos en la maternidad. No, aún no ha dado a luz. Sí, te llevaré las llaves para que puedas preparar el apartamento para cuando vuelvan. Bien, bien, te llamaré sin falta en cuanto haya algún cambio. La médica salió de la sala de reconocimiento y asintió a Miguel. Dilatación de 2 centímetros, inicio de la fase activa. Nos llevamos a su esposa a la sala de partos. Puede irse a casa, el proceso llevará varias horas. Deje un teléfono de contacto. Le llamaremos cuando haya noticias. ¿No puedo quedarme con ella?, preguntó Miguel desconcertado. No. En la sala de partos, solo personal médico y parturientas, cortó la médica. Le llamaremos. Trasladaron a Laura a la sala de partos. Las contracciones se hacían cada vez más fuertes, los intervalos entre ellas se acortaban. La enfermera entraba periódicamente a comprobar su estado. El tiempo se estiró como una goma, a Laura le parecía que habían pasado días, aunque el reloj mostraba solo 3 horas desde el momento de su ingreso. ¿Cómo está?, preguntó una joven comadrona, monitorizando la frecuencia cardíaca del feto. Sobreviviré, masculló Laura a través de los dientes apretados, esperando a que pasara otra contracción. El primer parto siempre es el más temido, sonrió la comadrona, pero después lo recordará con una sonrisa. Si vivo para ese después, pensó sombríamente Laura, pero en voz alta dijo. Eso espero. ¿Ha llamado mi marido? Todavía no. Pero no se preocupe, nos pondremos en contacto con él cuando el bebé venga al mundo. 4 horas más tarde, cuando Laura ya estaba dispuesta a suplicar la muerte, solo para terminar con esta tortura, la médica finalmente anunció. Dilatación completa. Es hora de empujar. Lo que ocurrió después se fundió para Laura en un momento interminable de dolor, tensión y una extraña sensación de distanciamiento, como si todo esto no le estuviera ocurriendo a ella. Oía las órdenes de la médica, sentía las manos de alguien sosteniéndola, la voz de alguien contando hasta 10, una y otra vez. Y después, un grito. Fino, indignado, completamente fuera de este mundo. Felicidades, es un niño. Anunció la comadrona, mostrando un diminuto ser rojo. 3.552 centímetros. Laura se recostó en la almohada, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. El cansancio y la euforia se mezclaron en uno solo. Cuando pusieron a su hijo sobre su pecho, no podía apartar la mirada de su pequeña cara arrugada. Hola, susurró, hola, pequeño. Soy tu mamá. La primera semana en la maternidad pasó como en una niebla. Laura se acostumbraba a su nuevo rol, aprendía a alimentar, envolver, calmar al niño cuando lloraba. Miguel llamaba todos los días. Contaba que había preparado el apartamento para su regreso, que su madre ayudaba con la limpieza y la cocina. ¿Cómo lo llamarán?, preguntó una enfermera mayor, haciendo la ronda. Alejandro, respondió Laura sin pensarlo, Alejandro. Y ahora entraba con el bebé en su apartamento. En el pasillo había cajas, olía a pintura fresca y a algún olor químico.
Desde la habitación del niño, donde debería estar la cuna para Alejandro, venían voces de trabajadores y estruendo de herramientas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Laura en voz alta, entrando en el apartamento. De la que había sido la habitación del niño, se asomó un hombre desconocido con mono de trabajo. «Ah, ha vuelto la dueña», dijo alegremente, «no se preocupe, casi hemos terminado». «¿Qué han terminado?». Laura entró en la habitación y se quedó helada. La habitación del niño se había transformado. En lugar de la cuna infantil había una cama individual completa con mesita de noche. En las paredes había papel pintado nuevo con flores, exactamente igual que en el dormitorio de Carmen. Junto a la ventana había aparecido un tocador con espejo. Todas las cosas del bebé, la cuna, el cambiador, los juguetes, habían desaparecido. ¿Qué han hecho?, pronunció Laura sílaba a sílaba, sin creer a sus ojos. «Una habitación para la abuela del bebé», explicó el trabajador, «la reforma está casi terminada, solo falta colgar la lámpara». En ese momento entró en el apartamento ella, Carmen, en persona. Con una bata casera, con el rostro cansado, pero los ojos brillaban de triunfo. «Ah, por fin has vuelto», dijo en lugar de un saludo, «ya pensábamos que pasarían la noche en la maternidad». Laura desvió la mirada de la habitación del niño a su suegra, sin entender qué estaba pasando. «¿Dónde están las cosas de mi hijo?», preguntó. «¿Dónde está su cuna?». «En la sala», hizo un gesto con la mano Carmen, «decidimos que así sería más cómodo. Miguel y yo lo consultamos y decidimos que me mudaré con vosotros para ayudar con el niño. Sois jóvenes, inexpertos, y yo puedo levantarme por la noche para atender al pequeño, y durante el día lo vigilaré mientras tú descansas». «¿Ustedes decidieron?», repitió Laura como un eco. «¿Tú y Miguel decidieron que te mudarías a mi apartamento?». «A nuestro apartamento», la corrigió su suegra. «Ahora es común, familiar. Miguel es tu marido después de todo. Pero el apartamento está a mi nombre. Lo compré antes de la boda, y no lo registramos como propiedad conjunta», recordó Laura. Algo extraño destelló en los ojos de Carmen. ¿Irritación? ¿Fastidio? Pero rápidamente controló sus emociones. ¿Qué importa a nombre de quién esté? Son una familia, y yo, como madre de Miguel, tengo derecho a estar cerca de mi nieto. Alejandro, despertado por las voces altas, comenzó a gimotear. Laura instintivamente comenzó a mecerlo, pero por dentro hervía de rabia. ¿Y dónde está Miguel?, preguntó, tratando de hablar con calma. En el hospital, la suegra se llevó la mano al pecho. Apenas lo reanimaron. La presión se disparó cuando nos preparábamos para ir a buscarlos. Miguel se quedó completando los documentos y pagando los medicamentos. «Ya veo», dijo Laura. «Es decir, usted estaba a punto de tener un derrame cerebral, pero por algún milagro está aquí, en mi apartamento, dirigiendo una renovación». «Me sentí mejor, me dieron el alta bajo mi responsabilidad», respondió Carmen desafiante. No podía permitir que mi nieto llegara a un apartamento no preparado. «¿Y dónde está la cuna?», repitió Laura, sintiendo que su paciencia se agotaba. «En la sala, ya te lo dije», soltó la suegra irritada. «La pusimos junto al sofá. Así me será más cómodo levantarme por la noche para atender al pequeño». «¿A usted?», Laura negó con la cabeza incrédula. «A mi hijo me levantaré yo, su madre. Y la cuna la devolveremos al cuarto del niño». «No», cortó Carmen. «El cuarto del niño ahora es mi habitación. Miguel está de acuerdo con este plan». «¿Y a mí no pensaron en preguntarme?». «¿Para qué? De todos modos estarías en contra. Así es mejor para todos, yo ayudo con el niño. Miguel trabaja tranquilo». «¿Y yo?», preguntó Laura en voz baja. «¿Qué papel se me asigna en este plan?».
Pues eres la madre, se encogió de hombros la suegra. Lo alimentarás, pasearás con él. Y te ocuparás de la casa, por supuesto. Laura respiró profundo. Luego una vez más. Alejandro volvió a llorar y ella automáticamente comenzó a mecerlo. Usted no se mudará con nosotros, dijo Laura tranquilamente. Ni ahora, ni después. Nunca. ¿Qué? Carmen incluso entreabrió la boca por la sorpresa. ¿Cómo te atreves? Soy la abuela, tengo derecho. Usted tiene derecho a visitar a su nieto por invitación de sus padres, la interrumpió Laura, y nada más. Punto. Veremos qué dice Miguel, entrecerró los ojos la suegra. Él es mi hijo, y no permitirá que me traten así. En ese momento, en el pasillo se oyó el sonido de la puerta abriéndose. Mamá, Laura, ¿están en casa? Se oyó la voz de Miguel. Entró en la habitación con bolsas de la farmacia, su mirada saltaba de su esposa a su madre y viceversa, captando la tensa atmósfera. ¿Qué ha pasado?, preguntó, aunque por su aspecto culpable, Laura entendió que sabía perfectamente lo que había pasado. Explícame, pronunció Laura lentamente, ¿por qué sin mi conocimiento están haciendo una renovación en nuestro apartamento? ¿Por qué la habitación del bebé se ha convertido en un dormitorio para tu madre? ¿Y por qué le permitiste mudarse con nosotros sin preguntarme? Miguel se balanceaba de un pie a otro, evitando mirar a su esposa a los ojos. Laura, ¿entiendes? Mamá realmente tuvo un preinfarto. Los médicos dijeron que no puede quedarse sola. Y nuestro apartamento está más cerca del hospital y además, realmente puede ayudar con el niño. ¿Ves?, exclamó Carmen triunfante. Miguel entiende todo correctamente. Necesito cuidados, atención. Y de paso cuidaré de mi nieto. Laura dirigió su mirada al marido. ¿Es verdad? ¿Realmente crees que tu madre debe vivir con nosotros y criar a nuestro hijo? Miguel no soportó su mirada y apartó los ojos. Temporalmente. Hasta que se sienta mejor. ¿Y por qué quitaron la cuna de la habitación del niño?, continuó presionando Laura. ¿También temporalmente? Bueno. La cama de mamá es grande, no habría cabido en la sala, balbuceó Miguel. Es decir, Laura sentía cómo se elevaba su voz. Para la cama de tu madre tenemos espacio, pero para la cuna de tu hijo, ¿no? Todo esto son tonterías, intervino Carmen. ¿Qué más da la cuna? En cambio yo ayudaré, tengo experiencia, crié a Miguel y criaré al nieto igual de bien. Esa fue la última gota. Laura entendió que ahora o rompería a llorar o explotaría. Alejandro, sintiendo su tensión, estalló en llanto. Fuera, dijo ella en voz baja, meciendo a su hijo. Ambos. Fuera de mi apartamento. ¿Qué? La suegra de la sorpresa incluso abrió la boca. Laura, no puedes echarnos, murmuró Miguel confuso. Somos familia. Además, ¿a dónde irá mamá en su estado? Al mismo lugar donde estuvo durante todo mi embarazo, y hoy, cuando estaba bajo la lluvia frente a la maternidad, pronunció Laura tajante. A casa. Ella tiene su propio apartamento. Y este es mío. Y digo, fuera de aquí. Se acercó al teléfono y marcó un número. ¿La policía?, preguntó Miguel asustado. Si es necesario, también la policía, asintió Laura. Pero primero intentaremos arreglarnos con los cargadores. Estoy pidiendo un transporte para devolver la cama y las cosas de tu madre a su apartamento. Tienen 1 hora para empacar. Carmen se puso roja. ¿Cómo te atreves?, gritó. Tú. Alejaste a mi hijo de mí, me lo quitaste y ahora nos echas a la calle. Miguel y yo hicimos tanto por ti. Acogimos a una provinciana, te dimos estatus, familia. ¿Estatus?, repitió Laura. ¿Qué estatus, Carmen? ¿Esposa de un hijo de mamá? ¿O nuera,
¿Qué desde el primer día consideraron indigna de su precioso Miguelito? No me haga reír. Yo misma me gané todo lo que tengo, incluido este apartamento. Y a mi hijo lo criaré yo misma, sin su ayuda. Miguel escuchaba este intercambio con la expresión de alguien que se está ahogando y no sabe a qué paja agarrarse. Laura, vamos a calmarnos todos, dijo finalmente. Estás cansada después del parto, son los nervios. No te atrevas a achacar mi indignación a las hormonas postparto, lo cortó Laura. Estoy en mi sano juicio y plena conciencia. Y digo, o se van los dos, o llamo a la policía y te saco del registro del apartamento. Elige. No puedes elegir entre tu madre y tu esposa, exclamó Carmen. Una madre es sagrada. Yo te di la vida, Miguel. Y vivirás perfectamente esa vida en tu apartamento, replicó Laura. Y yo con mi hijo, en el nuestro. ¿Quieres que tu hijo crezca sin padre? Preguntó Miguel asombrado. Quiero que mi hijo crezca con un padre, no con un trapo sin voluntad que no puede defender los intereses de su familia, soltó Laura. Se hizo el silencio, interrumpido solo por el lloriqueo del bebé. Carmen miraba a su hijo como un halcón, esperando su reacción. Laura mecía a Alejandro, que finalmente empezaba a calmarse. Yo, no sé qué decir, tartamudeó Miguel. Entonces no digas nada, respondió Laura cansada. Simplemente vete. Llévate a tu madre y vete. Pero, el niño, empezó él. Podrás ver a tu hijo, por supuesto, asintió Laura. Cuando estés listo para ser un padre, y no un hijo. Carmen agarró a su hijo por la manga. Vámonos, Miguelito, aquí no somos bienvenidos, dijo con dramatismo. Que se las arregle sola, ya que es tan independiente. Mamá, espera, Miguel intentó liberar su brazo. Laura, no nos precipitemos. No me precipito, dijo Laura con calma. Ya lo he decidido. Este es mi apartamento, mi hijo, y no permitiré que mi vida se convierta en un infierno solo porque no puedes decirle no a tu madre. En los ojos de Miguel brilló algo, ofensa, comprensión, arrepentimiento. Bien, dijo finalmente. Nos iremos. Pero hablaremos cuando te calmes. Sin duda, asintió Laura. Pero mientras tanto, fuera. Al quedarse sola, Laura primero alimentó a su hijo. Luego lo acostó cuidadosamente en el sofá, rodeándolo con almohadas, y se puso a trabajar. La cama de Carmen, que los trabajadores ya habían montado, la desmontó en partes y la sacó al balcón. El tocador lo apartó contra la pared. En su lugar, devolvió a la habitación la cuna del bebé, el cambiador, la cómoda con la ropa infantil. Alejandro dormía, arrullado por el calor y la leche, y Laura trabajaba en silencio, tratando de no despertarlo. Quitó de las paredes el papel pintado floreado, dejando paredes desnudas con restos de cola, luego las empapelaría de nuevo. Lo importante era que nada recordara a la suegra. Al anochecer, la habitación del niño volvió a ser la habitación del niño, aunque no tan acogedora como era antes de la renovación. Laura trasladó al dormido Alejandro a su cuna, se sentó a su lado, y finalmente permitió. La primera noche, después de regresar de la maternidad, fue dura. Alejandro se despertaba cada 2 horas, exigiendo comida y atención. Laura se acercaba a la cuna, con los ojos hinchados por la falta de sueño, lo tomaba en brazos, lo alimentaba, lo envolvía, lo mecía. A veces le parecía que se volvía loca de cansancio, y en algún momento incluso lamentó haber echado a Miguel y a su suegra, al menos alguien la habría relevado un par de horas. Pero luego recordaba esa expresión en la cara de Carmen, triunfante, presuntuosa, y el sueño desaparecía como por arte de magia. No, mejor no dormir durante días, que aguantar a esa mujer en mi casa. Hacia la mañana, Alejandro finalmente se durmió profundamente y Laura pudo ducharse y tomar un café. Estaba de pie junto a la ventana con una taza en la mano, observando cómo despertaba la ciudad.
Una extraña sensación de vacío y libertad al mismo tiempo. Ahora estaba sola, pero también tomaba las decisiones sola. No necesitaba consultar con nadie, ni rendir cuentas a nadie. Sonó el teléfono. Laura miró la pantalla. Miguel. Respiró hondo y contestó. Sí. Hola, la voz de su marido sonaba insegura. ¿Cómo están? Bien, respondió ella brevemente. ¿Qué querías? Saber cómo está Alejandro, dijo Miguel tras una pausa. ¿Y, puedo ir? Solo para ver a mi hijo. Laura guardó silencio, reflexionando. Una parte de ella quería decir no, cortar todo contacto con este hombre que la había traicionado en el momento más importante. Pero otra parte entendía que Alejandro no tenía culpa de nada y privarle de su padre sería injusto. Ven, dijo finalmente. Pero solo. Sin tu madre. Por supuesto, asintió Miguel apresuradamente. Voy ahora mismo, ¿de acuerdo? Media hora después, Miguel estaba en el umbral de su antiguo apartamento compartido con un enorme ramo y una bolsa de productos para bebés. Laura lo dejó entrar, tratando de mantenerse fría y distante. Alejandro está durmiendo, le advirtió. Si lo despiertas, te irás inmediatamente. Miguel asintió y entró de puntillas en la habitación del niño. Laura observaba cómo miraba a su hijo dormido, con una ternura desamparada, como si no supiera qué hacer con este diminuto ser, pero ya lo amara locamente. Es tan vivo. Susurró Miguel, sin apartar los ojos de la cuna. Cuando lo vi en la maternidad, parecía de alguna manera irreal. Y ahora. Este es mi hijo. Nuestro hijo. Laura guardó silencio. No iba a facilitarle la tarea. Laura, tenemos que hablar, dijo Miguel cuando salieron de la habitación del niño. Adelante, ella se sentó en el sillón, señalándole el sofá. Él se sentó torpemente en el borde, apretando y aflojando los dedos, un gesto que aparecía en él en momentos de extrema ansiedad. Quiero disculparme, comenzó. Por todo. Por mamá, por la renovación, por no haber ido a la maternidad. Aceptado, asintió Laura secamente. ¿Algo más? Miguel parpadeó confuso. ¿Tú no me perdonarás? Miguel, dijo Laura cansada. ¿De verdad piensas que puedes simplemente decir lo siento y todo volverá a su lugar? ¿Después de todo lo que pasó? No, pero esperaba que pudiéramos hablar, bajó la cabeza. Entiendo que actué terriblemente. Mamá, ella encontró a los trabajadores, organizó todo, y yo no pude negarme. Realmente fue al hospital, pero luego se sintió mejor, y decidió que debía preparar el apartamento. Sabía que no te gustaría, pero volviste a elegirla a ella, no a mí, completó Laura por él. Como siempre. Estoy confundido, confesó Miguel. Tú y mamá son las dos personas más cercanas a mí, y cuando me jalan en direcciones opuestas. No, lo interrumpió Laura. Yo nunca te jalé. Solo quería una relación normal, sin la constante interferencia de tu madre. Y ella quería controlarte. Y tú elegiste el control, no la libertad. Eres injusta, objetó él en voz baja. Mamá solo se preocupa por mí. Y por eso estás aquí ahora, y no con ella, sonrió Laura amargamente. Déjalo, Miguel. Ella no se preocupa. Ella manipula. Y si aún no lo has entendido, no puedo ayudarte. Se hizo el silencio. Desde la habitación del niño llegó un débil llanto, Alejandro estaba despertando. ¿Puedo sostenerlo?, preguntó Miguel tímidamente. Laura asintió y fue a la habitación del niño. Tomó a su hijo en brazos, lo calmó y se lo llevó a su padre. Solo sostén su cabecita, le advirtió, pasándole el niño a Miguel. Él tomó torpemente a su hijo con una expresión de terror sagrado en su rostro. Alejandro entreabrió los ojos, miró a su padre y volvió a dormitar. Me ha reconocido,
susurró Miguel con tal deleite como si hubiera ocurrido un milagro. Lo dudo, comentó Laura escéptica. A su edad, los niños aún distinguen mal los rostros. Pero Miguel no escuchaba. Miraba a su hijo con una expresión de felicidad absoluta y por un segundo, Laura sintió lástima por él. Realmente amaba al niño. Simplemente no sabía amar como un hombre, como un padre, protegiendo a su familia de amenazas externas, incluida su propia madre. Quiero participar en su vida, dijo Miguel, levantando los ojos hacia Laura. Quiero ser un verdadero padre. Eso es loable, asintió ella. Pero primero necesitas aprender a ser un hombre de verdad. Estoy trabajando en este problema, respondió él inesperadamente firme. He alquilado un apartamento, separado de mi madre. Laura levantó las cejas, sorprendida. ¿De verdad? Sí, Miguel se sonrojó ligeramente. Después de lo que pasó, entendí que ya no podía vivir bajo el mismo techo con mi madre. Ella controla todo demasiado. ¿Y cómo reaccionó ella? Mal, admitió él. Gritó que soy un hijo desagradecido, que la abandono sola en su vejez y enfermedad. Pero aún así, me mudé. Laura sintió un repentino respeto hacia su esposo. Quizás todavía tenía una oportunidad de volverse independiente. Es un buen primer paso, dijo ella, pero aún estás lejos de regresar a la familia. Lo entiendo, asintió Miguel, sosteniendo cuidadosamente a su hijo. No estoy apresurando las cosas. Solo quiero que sepas que estoy cambiando. En las semanas siguientes, Miguel venía casi todos los días. Al principio, por poco tiempo, solo para ver a su hijo, sostenerlo en brazos. Luego comenzó a quedarse más tiempo, ayudaba con el baño, cambiaba pañales, iba a la farmacia por comida para bebés. Laura observaba sus esfuerzos con cautelosa esperanza. Quizás realmente estaba cambiando. Pero no se apresuraba a aceptarlo de nuevo. La herida de la traición aún estaba fresca, demasiado profunda. Un día, cuando Alejandro cumplió un mes, Miguel llegó con una expresión extraña en el rostro, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. ¿Qué sucede?, preguntó Laura, notando su nerviosismo. Mi madre quiere ver a su nieto, soltó finalmente. Pide permiso para venir. Laura se tensó. Había temido y esperado este momento al mismo tiempo. Sabía que tarde o temprano Carmen intentaría volver a sus vidas. No, dijo firmemente. Ella no cruzará el umbral de este apartamento. Laura, entiendo tus sentimientos, comenzó Miguel con cautela, pero ella sigue siendo la abuela. Tienes ciertos derechos. ¿Derechos? Laura sintió cómo la ira hervía dentro de ella. ¿Qué derechos, Miguel? ¿El derecho a entrometerse en nuestras vidas? ¿El derecho a reorganizar mi apartamento? ¿El derecho a decirme cómo criar a mi hijo? No, por supuesto que no, acordó él apresuradamente, pero el derecho a ver a su nieto. Es natural. Laura reflexionó. No quería ser un monstruo que corta al niño de sus parientes. Pero tampoco quería que Carmen volviera a sus vidas. Está bien, dijo finalmente. Puede ver a Alejandro. Pero no aquí. En un lugar neutral. En el parque, por ejemplo. Miguel sonrió. Gracias. Es muy importante para ella. Y para mí. Laura solo asintió, ya anticipando que este encuentro no traería nada bueno. Al día siguiente, se encontraron en un pequeño parque, no lejos de casa. Laura llegó con el cochecito, en el que Alejandro dormía, envuelto en una manta a pesar del día cálido. Miguel ya estaba esperando en un banco, junto a él estaba sentada Carmen, vestida como si fuera a una recepción oficial. Traje estricto, peinado alto, maquillaje brillante. Al ver a Laura, la suegra se levantó de un salto y se dirigió al cochecito. «Mi pequeño», exclamó, inclinándose sobre el niño dormido. «El sol de la abuela». «No tan alto»,
advirtió Laura. Está durmiendo. Sé cómo tratar con niños, replicó Carmen. Cría un hijo maravilloso, a diferencia de algunas que apenas están comenzando. Laura apretó los dientes para no responder con dureza. Por Alejandro, se recordó a sí misma. Se sentaron en el banco, Laura colocó el cochecito de manera que pudiera ver al niño. La suegra inmediatamente comenzó a hacer preguntas. ¿Cuánto pesa? ¿Y su altura? ¿Lo alimentas con leche materna o fórmula? ¿Y por qué sales tan poco? Paso por su casa todos los días, nunca he visto el cochecito. ¿Nos estás vigilando? Se sorprendió Laura. No vigilo, me intereso por mi nieto, replicó Carmen. Es mi derecho. Mamá, intervino Miguel, no empecemos. Acordamos una reunión tranquila, sin reproches. La suegra frunció los labios, pero guardó silencio. Alejandro se despertó y comenzó a lloriquear. Laura se inclinó hacia el cochecito, pero Carmen la adelantó. Déjame tomar al bebé, extendió las manos hacia el niño. No, dijo firmemente Laura. Yo misma. Tomó a su hijo en brazos, y él se calmó de inmediato. La suegra los observaba con una irritación apenas disimulada. Lo sostienes mal, observó. Debes levantarle más la cabeza. Y sostenerle el cuello así, intentó mover la mano de Laura. No me toque, Laura se apartó. Sé cómo sostener a mi propio hijo. Ya veo, Carmen se volvió hacia su hijo. Ahora entiendo por qué no nos deja ver al nieto. Teme que veamos qué madre tan inexperta es. Mamá. La reprendió Miguel. ¿Qué? Estoy diciendo la verdad, insistió la suegra. Mira cómo lo sostiene. Se va a asfixiar en esa manta. Y además, el niño está pálido. ¿Está segura de que se alimenta bien? Laura sintió como algo dentro de ella se rompía. Toda la paciencia, todas las buenas intenciones por el bien del niño se desvanecieron bajo la lluvia de acusaciones infundadas. Basta, dijo, levantándose del banco. La reunión ha terminado. ¿Qué? Exclamó Carmen. ¿Cómo te atreves? Apenas llegué. Y ya has logrado insultarme, criticar mi maternidad e intentar mandar, enumeró Laura. Suficiente. Comenzó a colocar a Alejandro de nuevo en el cochecito. Miguel. Exclamó la suegra con exigencia. Dile algo. No tiene derecho a quitarme a mi nieto. Laura se detuvo, sin terminar de abrochar el cochecito. Miró a su esposo, esperando su reacción. Era el momento de la verdad. Miguel se humedeció nerviosamente los labios. Su mirada alternaba entre su madre y su esposa. Mamá. Dijo finalmente. Laura tiene razón. Realmente comenzaste con críticas y órdenes. Acordamos que eso no sucedería. Carmen se quedó sin aliento de indignación. ¿Estás de su lado? ¿Contra tu propia madre? No estoy tomando partido, dijo Miguel con cansancio. Solo quiero que aprendan a respetarse mutuamente. Laura es la madre de mi hijo y debes aceptar eso. Ella destruyó nuestra familia, la voz de la suegra sonaba histérica. Te alejó de mí. Te volvió contra tu madre. Eso no es verdad, replicó Miguel con calma. Al contrario, yo mismo quise casarme con Laura. Y yo decidí vivir aparte de ti, porque necesito aprender a ser independiente. Carmen rompió en llanto, ruidosa, teatralmente. Después de todo lo que hice por ti, te dediqué toda mi vida. ¿Y así me pagas? Mi corazón. Se agarró el pecho y puso los ojos en blanco. Laura observaba la escena con fría tranquilidad. Ya había visto ese espectáculo antes y no dudaba de que el supuesto infarto desaparecería tan rápido como había aparecido, en cuanto Miguel se asustara y corriera a atender a su madre. Pero, para su sorpresa, Miguel no se movió. Mamá, basta, dijo con firmeza.
sé que tu corazón está bien. El médico dijo que tu presión está normal y que no tienes ni tuviste ningún cuadro preinfarto. Laura alzó las cejas, sorprendida. Eso sí era nuevo. ¿Cómo te atreves?, protestó Carmen, olvidando de inmediato su ataque cardíaco. Estoy registrada con el cardiólogo desde hace 5 años. Sí, pero por una arritmia leve, no por un infarto, contestó Miguel. Y las pastillas que tomas son vitaminas comunes, no medicamentos cardíacos. Lo verifiqué. ¿Revisaste mis medicinas? La suegra abrió la boca de la sorpresa. No las revisé. Solo verifiqué que tomas exactamente y le pregunté al médico si realmente las necesitas. Miguel hablaba tranquilo, pero su voz sonaba más firme que nunca. Resultó que no tienes ningún problema serio de corazón, mamá. Solo lo inventaste para mantener mi atención. Carmen se puso roja como un tomate. ¿Cómo te atreves?, saltó del banco. No vuelvo a hablar contigo. Hijo ingrato. Se giró hacia Laura. Todo es tu culpa. Lo pusiste en mi contra. Dio media vuelta y se alejó del parque a paso rápido, sacando su teléfono mientras caminaba. Le está llamando a su amiga Consuelo, explicó Miguel, mirando a su madre alejarse. Ahora se va a quejar de qué mal hijo soy y de cómo destruiste nuestra familia. ¿Y no te molesta eso?, preguntó Laura con cautela, sorprendida por su tono tranquilo. Ya no, sacudió la cabeza Miguel. En las últimas semanas estuve yendo al psicólogo. Y comprendí muchas cosas sobre mi relación con mamá. Sobre cómo me ha manipulado toda la vida. Eso, abre los ojos. Laura no sabía qué decir. Frente a ella estaba un nuevo Miguel, decidido, sereno, capaz de enfrentarse a su madre. ¿Era este el mismo hombre al que echó de casa hace un mes? Eso está bien, dijo al fin. Me alegro por ti. Sé que aún no me he ganado tu confianza, dijo Miguel, mirándola a los ojos, pero me esforzaré. Por Alejandro. Y por ti, si me dejas. Laura lo miró pensativa, luego a su hijo, dormido plácidamente en el cochecito. Ya veremos, dijo. El tiempo lo dirá. 2 meses después, Carmen estaba sentada en su apartamento contando a sus amigas la historia de su propio heroísmo. Salvé a mi Miguelito de esa interesada, decía mientras servía té en las tazas. Ella pensaba que lo tenía atrapado, que lo obligó a casarse. Pero yo entendí su juego desde el principio. Y ahora, él está de nuevo en casa, conmigo, como debe ser. Las amigas asentían, expresando compasión y admiración. Carmen disfrutaba la atención, adornando cada vez más la historia. Claro, me duele por el nieto, suspiraba. ¿Pueden creer que no me deja verlo? ¡Qué crueldad! Pero no importa, hemos demandado para obtener el derecho de visitas. Aunque el abogado dice que hay pocas posibilidades, yo creo en la justicia. Omitía decir que Miguel no solo no había vuelto con ella, sino que había dejado de visitarla a diario, limitándose a llamadas esporádicas y tarjetas en las fiestas. Que había alquilado un piso más cerca de Laura y Alejandro y pasaba con ellos casi todo su tiempo libre. Que le hablaba de manera seca y distante y ya no cedía a su chantaje emocional. La verdad era demasiado amarga para admitirla, incluso ante sí misma. Mientras tanto, Laura estaba en su apartamento revisando los documentos que le trajo el abogado. Papeles sobre la pensión alimenticia, la custodia de Alejandro y el régimen de visitas del padre. ¿Estás segura de que quieres divorciarte?, preguntó Miguel, observando cómo leía los documentos. Creo que podríamos intentarlo de nuevo. Estoy segura, asintió Laura. Lo que teníamos está roto. Y no se trata solo de tu madre. Se trata de que no puedo estar con un hombre en quien no confío plenamente. Lo entiendo, suspiró Miguel. Aunque esperaba poder recuperar tu confianza. Has mejorado, dijo suavemente Laura. Pero hay cosas que no se pueden pegar, por más que uno lo intente.
nunca volverán a ser como antes. Miguel asintió con tristeza. Entonces firmaré, tomó la pluma y puso su firma junto a la palabra esposo. Gracias, Laura sintió un extraño alivio. Y gracias por aceptar esa cantidad de pensión. Es generoso. Es lo mínimo que puedo hacer por mi hijo, se encogió de hombros Miguel. Gano lo suficiente y quiero que Alejandro tenga todo lo que necesite. En ese momento se oyó el llanto desde la habitación infantil. Voy yo, se ofreció Miguel, y Laura asintió. Lo observó caminar hacia su hijo con seguridad y una ternura que no era fingida. En estos meses, realmente había cambiado. Se había convertido en un verdadero padre. Pero no logró convertirse en un verdadero esposo. Laura se acercó a la ventana y miró el patio otoñal. Las hojas giraban en el aire, cayendo sobre el asfalto mojado. Simbólico, algo termina, algo comienza. Su matrimonio había llegado a su fin, pero la maternidad apenas comenzaba. Y tal vez, algún día, llegaría un hombre que se convirtiera en un verdadero padre para Alejandro, y para ella, un verdadero compañero. Fuerte, decidido, capaz de proteger a su familia de cualquier tormenta, incluida la que se llama Carmen. Por ahora, tenía a su hijo, su trabajo y un futuro que construía con sus propias manos. Y eso era suficiente. En su interior sentía una extraña paz, como si por fin respirara hondo, después de años en el yugo de otra voluntad. Tal vez todo había sucedido como debía. Y ahora tenía ante sí el camino, su propio camino, sin señales ajenas ni restricciones. Libertad, pensó Laura, mirando cómo Miguel salía del cuarto infantil con un sonriente Alejandro en brazos. Eso es lo que siento. Libertad de elegir mi destino. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sinceramente, sin rastro de duda ni arrepentimiento.